Espíritu. En el Espíritu vivimos, nos movemos, somos. El Espíritu Santo, como confesábamos hoy a través de ese himno de Lutero, es el que nos capacita, el que nos instruye, el que nos ha traído a la fe y que nos conserva en la fe. Y el que nos guía también en el camino. Seguramente todos, y no lo digo seguramente con duda, sino que todos ustedes han pasado en su vida, todos nosotros hemos pasado en nuestra vida por desiertos, por esos momentos de gran soledad, por esos momentos en que nos sentimos sumamente vulnerables, por esos tiempos de pérdida o de carencia de todo. Y en esos momentos precisamente es cuando vienen a nuestra cabeza las dudas y somos más propensos a ser tentados. Insisto con esto, el Espíritu lo impulsó al desierto. El término que se usa en el idioma original es un término fuerte. Nosotros tenemos ahí traducido lo impulsó. Pero en el capítulo 3, Marcos usa el mismo término para hablar de la expulsión de demonios. Jesús fue empujado al desierto. Es un término fuerte. Y Dios quiso empujarlo al desierto. El desierto es lugar de prueba, pero también es lugar de fortalecimiento, lugar, como veremos ahora a medida que estudiamos esos versículos, lugar de instrucción, de preparación y lugar también y tiempo de esperanza. El desierto es parte de la vida del pueblo de Dios. Recién mencionábamos a Israel saliendo de Egipto, pasando por el bautismo del Jordán, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, y luego entrando en el desierto. El desierto es parte de la vida del pueblo de Dios, pero no apenas de la vida del pueblo del viejo Israel, sino de todo el pueblo de Dios de todos los tiempos. De este nuevo Israel, la iglesia también, el desierto es parte. Vivimos en el desierto. Somos peregrinos en el desierto. Y no tenemos que perder de vista esto. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Oseas, el profeta, en el capítulo 2, dice, yo la atraeré, y se está refiriendo Dios hablando a Israel como su esposa. Dios le habla a su pueblo como si fuese su esposa, con esa imagen. Y dice, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y cuando Oseas escribe estas palabras, los 40 años por el desierto ya habían pasado hace mucho. Pero otra vez Dios le está diciendo a su pueblo, yo te atraeré al desierto y hablaré a tu corazón. Ahí en el desierto hablaré a tu corazón. Hubo otros momentos de desierto para el pueblo de Israel y también para la iglesia. La Cuaresma nos recuerda esto. La Cuaresma es como un tiempo litúrgico de desierto, tiempo de arrepentimiento, tiempo para mirarnos hacia adentro, tiempo para repasar, tiempo para escuchar seriamente la palabra del Señor, que desde la cruz llama al pecador para que venga a Él, porque Él tiene perdón para ofrecer. Pero para reconocer que somos pecadores, y hoy en el himno lo cantamos muchas veces, yo soy pecador,
Y yo sé que muchas veces eso molesta porque se me ha dicho a lo largo de mi pastorado, muchas veces se me ha dicho, pastor, ¿por qué tanta insistencia con eso? Nos molesta reconocer que somos pecadores y nos molesta que se nos diga permanentemente, sos pecador. Para recibir eso se requiere de humildad. Y solo el Espíritu Santo es el que trabaja en nosotros y nos hace humildes para recibir esa palabra y para reconocer, yo soy pecador. Pero cuando esto sucede, Dios restaura, Dios comienza a reconstruir lo que está roto, comienza a sanar y comienza a dar gozo. Y por eso es tan importante. El desierto es parte de la vida del pueblo de Dios. En el capítulo 12 de Apocalipsis, quiero leerles un versículo. Ahí hay una imagen de una mujer. La mujer que va a dar a luz y un dragón que lanza llamas de fuego. Y ese dragón se para delante de la mujer esperando que dé a luz a su hijo para devorarlo. Pero el hijo nace y es llevado a la presencia de Dios, dice el texto. Y entonces dice en el versículo 6, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. La mujer, evidentemente, y ustedes se habrán dado cuenta, representa a María en primer lugar. María que va a dar a luz a su hijo y el diablo quiere devorarlo. Y ahí tenemos al diablo buscando devorar al hijo. Pero en segundo lugar, ese texto de Apocalipsis 12 representa a la iglesia toda, al pueblo de Dios que es llevado, que va al desierto. Pero ahí dice, Dios va a sustentarlo. En medio del desierto va a sustentar a su pueblo, como sustentó a Israel. Pero Israel permanentemente desobedeció a Dios, se rebeló contra el Señor, fue incrédulo y se puso bajo la ira de Dios definitivamente. Porque el camino que Dios tenía pensado para Israel en el desierto no era de 40 años. Fue de 40 años por causa de la incredulidad y la desobediencia de ellos. 40 años en el desierto. Jesús entra en el desierto identificándose con su pueblo Israel. 40 días en el desierto. Jesús se identifica con su pueblo. Digo, insisto, no solo con el viejo Israel, el Israel antiguo, del antiguo pacto, sino el Israel nuevo, del nuevo pacto. Vean lo que dice Hebreos capítulo 4, justamente el mismo texto, esto de los lentes, esto de ponerse viejo también, ¿no? Hebreos capítulo 4, el mismo capítulo donde se nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. En ese mismo capítulo, en el versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero sin pecado. En todo. Nosotros cuando sufrimos a veces nos preguntamos si Dios podrá entender por lo que estamos pasando. O si no, ¿será que Dios tal vez se olvidó de nosotros? O está muy ocupado con otra gente, tal vez. El Señor sabe exactamente por lo que estás pasando mientras andás por el desierto.
Él conoce a la oveja renga, Él conoce a la oveja que está herida, Él conoce al pichón o al cachorro, a la que no puede caminar, a la que se agita. Él conoce a sus ovejas perfectamente, sabe por lo que están pasando y Él tiene cuidado de nosotros y Él quiere sostenernos en ese camino. Por eso no tenemos que ser como Israel, el Israel antiguo. Todas las cosas que se escribieron para nuestra instrucción, dice el apóstol Pablo. La historia de Israel se escribió para que nosotros no caminemos como ellos caminaron, con dudas, blasfemando contra Dios, irritándolo, poniéndolo a prueba, sino que confiemos. El tiempo del desierto es un tiempo de prueba, pero como les digo también de instrucción y un tiempo de esperanza. Porque el Señor que venció nos dará la victoria. Entonces, como se le decía a Israel, que ponga la mirada en la promesa, en la tierra que se les estaba asegurando delante, pero ellos no pudieron mirar hacia adelante, miraban a la hora. Así a nosotros se nos dice que pongamos la mirada en las cosas de arriba, donde Cristo se ha sentado a la diestra del Padre. No perdamos la mirada, no perdamos de vista eso. El que venció nos dará la victoria. Vean ustedes que el texto de Marcos es tan cortito. La tentación en el desierto, yo no la recorté, es así. Ahora ustedes dirán, ahí faltan cosas, ¿no? Porque recordamos que hubo 3 tentaciones y hasta seguramente recordamos cuáles fueron, ¿no? Convierte la piedra en pan, lo llevó al pináculo del templo y le dijo, tírate abajo. Le dijo que se arrodille delante de él, el diablo, porque le iba a dar todos los reinos del mundo. Todo eso Marcos no lo relata. Y tampoco relata Marcos que Jesús salió vencedor de esa tentación. ¿Y por qué Marcos no lo hace? Porque el relato de Marcos es muy vertiginoso, muy compacto. Y lo que está mostrando Marcos es que la tentación de Jesús no termina ahí en el desierto. La tentación de Jesús continúa hasta el final, cuando es colgado él en el madero de la cruz. Y así como Satanás buscó a Jesús para hacerlo caer y destruirlo, así también busca a su iglesia, porque ese dragón sale en busca de la iglesia. Y ese dragón sale en busca de cada uno de nosotros. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿cierto? Dice claramente también la palabra del apóstol Pedro. Dice el texto que Jesús estaba ahí en el desierto con las fieras. Eso es imagen en la Biblia. Sería muy largo hoy explicarlo todo con textos, pero si comparamos con el Antiguo Testamento y demás, esas fieras son imagen de los demonios. En el desierto no hay fieras en realidad, pero el texto está hablando de un lugar y un tiempo donde Jesús está rodeado, atacado por los demonios y por Satanás, el jefe de los demonios. Y así nosotros también, dice el apóstol Pablo en Efesios 6, tenemos lucha no con sangre y carne, sino con huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por eso, ¿qué dice el apóstol ahí en Efesios 6? Revístanse ¿de qué? De toda la armadura de Dios. Revístanse de toda la armadura de Dios. De esa palabra que es más cortante de toda espada que de dos filos. Y el apóstol habla de la espada de la palabra de Dios. Y finalmente, vean ustedes que dice, y los ángeles lo servían.
los ángeles lo servían. Cuando leemos Mateo, la tentación de Jesús según Mateo, los ángeles vienen al final. Cuando ha pasado la tentación, entonces los ángeles vienen a servirle. Y probablemente, seguramente, le trajeron un buen manjar para que él se alimente. Él renunció a convertir una piedra en pan, pero los ángeles lo asistieron. Ahora, Marcos nos está diciendo otra cosa, no diferente, no contradictoria. Nos está agregando un dato. Los ángeles estaban con Jesús todo el tiempo de su tentación. Hay un continuo ahí. Los ángeles lo servían. ¿Se acuerdan la tentación del diablo? El mismo diablo citó la palabra, el Salmo, ¿no? A sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. No dejará que tu pie tropiece en piedra alguna. El diablo usó esa palabra para tentar a Jesús y que se tire del pináculo del templo. Jesús resistió esa tentación. Pero los ángeles del Señor estaban alrededor, sosteniéndolo en medio de la tentación, en ese caminar en el desierto. Porque esa palabra del Salmo es una promesa para todos nosotros. A sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Y no tenemos que dudar de eso. Y así como Jesús se aferró a la palabra de Dios y la interpretó sanamente, y con esa palabra reveló el engaño, descubrió el engaño del diablo, lo puso en evidencia, lo confrontó y lo anuló, así también nosotros, interpretando sanamente las Escrituras, tenemos que descubrir o primero detectar dónde está el engaño del diablo. Descubrirlo, sacarlo a la luz, ponerlo en evidencia, responder o contrarrestar ese engaño y seguir en la verdad. No solamente por nosotros mismos, sino también porque muchos nos rodean y están viéndonos. Nosotros de alguna manera somos esos ángeles para la gente del mundo. Dios nos manda como mensajeros. Ángel significa mensajero de Dios. Nosotros somos mensajeros de Dios para el mundo que todavía no conoce. ¿Cómo interpretamos bien la palabra? Bajo la guía del Espíritu Santo. Y tenemos herramientas para hacerlo. Nosotros tenemos confesiones valiosas como el credo apostólico que usamos en los cultos, no tenemos que olvidarlo. Porque ahí confesamos nuestra fe en el Dios Trino y decimos mucho sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mucho que en muchas religiones o en muchas filosofías y falsos profetas de nuestros días y de todos los tiempos se han negado, verdades que se han negado. Tenemos el catecismo, etc. Interpretar sanamente la Escritura es aferrarnos a esas confesiones para andar en la verdad y descubrir el error y contrarrestar el error. Cierro con esto. Hoy el salmo que corresponde a este domingo es el Salmo 25. Quiero leer 2 versículos. Primero es una oración, versículos 4 y 5. Salmo 25. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Oración. Y luego viene una confirmación, una aseveración de fe y de esperanza para nosotros. Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios.
oración respondida. Si oramos y vamos a la palabra, Él nos va a instruir y nos va a afirmar en la verdad para que no seamos tentados. Finalmente entremos en la tierra prometida y llevemos con nosotros a muchos más. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.